famoso Quijote de Cervantes, Sancho Panza dice: yéndome desnudo como me estoy yendo, está claro que he gobernado como un ángel. Qué frase tan a pedir de boca para el tema que hoy nos ocupa como especial de educación, la corrupción. La corrupción, el cerebro y la biología de la corrupción. Vale decir, desde estos ángulos que con respecto a este tema no hemos explorado mucho. Ahora, antes de comenzar el tema y analizarlo sin premura, tenemos que comenzar a saber el significado etimológico de la palabra corrupción. Y vemos que viene del latín corrupto, corruptio, que es acción de dañar, sobornar, pervertir y destruir por putrefacción. Existen tres tipos de corrupción. Una corrupción moral, cuando decimos ese funcionario es corrupto. Una corrupción simbólica, cuando afirmamos que las tradiciones pueden ser corruptas o corrompidas. Y una corrupción de objeto. Yo le llamo de objeto, porque, por ejemplo, cuando las frutas se pudren, también se corrompen. Vale decir que cualquier materia orgánica se corrompe. Estos son los tres aspectos que dan la base al comentario que iniciamos. La corrupción ¿es natural o aprendida? ¿Viene en nuestro ADN o lo aprendemos en la sociedad? Entonces, para iniciar este análisis he elegido a un libro muy importante que es justamente La República de Platón. Allí Platón hace hablar a Glaucón, su hermano, y se dirige Glaucón a Sócrates diciéndole, defendiendo su postura acerca de que el hombre, cuando tiene la oportunidad y sabe que nadie lo va a sorprender, es corrupto, comete un acto de corrupción. Para ello, toma como ejemplo la leyenda de Giges. Giges era un pastor, ustedes ven allí el cuadro, y abajo a la izquierda, ese pastor, luego de un gran terremoto, se encuentra en el camino con una gran grieta abierta, ¿no?, por la tierra, y en el fondo un montón de desperdicios, de objetos, y encuentra un caballo de bronce con una puerta. Abre la puerta y en su interior hay un hombre desnudo. Pero este hombre desnudo tenía un anillo que es muy bonito, era muy bonito, y entonces se lo sacó Giges y se lo colocó. Al poco tiempo, Giges, el pastor, reconoce y se da cuenta que es un anillo mágico. ¿Por qué? Porque lo vuelve invisible. Cuando él sabe la propiedad de este anillo y de su invisibilidad, porque cuando él giraba el anillo a la izquierda ocurría esta magia, seduce a la reina, llega hasta la reina del reino donde él vivía, logra, porque la convence que mate al marido y se transforma en su consorte y se queda con el reino. Entonces, esta es la leyenda de Giges que ustedes saben ha dado origen al Señor de los Anillos, que ha dado origen al hombre invisible, que si bien no se hacía invisible por un anillo, sino por un accidente, cuando tuvo la oportunidad y se dio cuenta, comenzó a mostrar su lado oscuro. Es decir, que esto es base de muchas cosas populares, de muchas cosas, digamos, que corren en la actualidad, y como esta famosa película o serie del Señor de los Anillos. Giges era un rey que en realidad existió, era el rey de Lidia después del desmoronamiento del Imperio Frigio. Aquí vemos en la imagen una moneda de oro del reino con su efigie. Sócrates, al escuchar a Giges con tales afirmaciones, dice lo contrario y dice: no, el hombre cuando tiene la oportunidad puede elegir bien, porque elegir bien va en favor de su conciencia y de la comunidad. Estos diálogos, este diálogo tan rico, ¿verdad?, dio origen a muchos otros diálogos en la historia conocidos, unos defendiendo
la corrupción como un acto natural, o la bondad o la maldad del hombre como un acto natural, y otros diciendo que no, que el hombre es un ser abyecto, un ser corrupto. Entonces, uno de los más importantes contrapuntos respecto a este tema fue realizado por Jean-Jacques Rousseau, que dijo que el hombre nace bueno, pero es la civilización la que corrompe esa bondad originaria. La civilización, recordemos, a través de sus instituciones. Entonces, para Jacques Rousseau, el hombre nace bueno por naturaleza. Pero viene Thomas Hobbes, en su famoso Leviatán, y dice todo lo contrario. Dice, el hombre es completamente corrupto por naturaleza y no se puede lamentablemente modificar. Entonces, seguimos profundizando el análisis y pasamos a otro tema, pasamos a un tema fundamental que es la biología. ¿Existe una biología de la corrupción? Y entonces, ustedes saben que hay muchos investigadores respecto de este tema. Investigadores que se hicieron una pregunta importantísima. ¿Existía la corrupción en el Paleolítico? ¿Existía la corrupción en la Edad de Piedra, ¿no? en la prehistoria? Y entre esta miríada de profesionales, yo he elegido dos importantes. Uno es Emile Menzel, que es un psicólogo que realiza psicología comparada, que significa que compara la vida humana con la vida de los primates, porque él además es un primatólogo. Y el otro es Tetsuro Matsuzawa, que también es primatólogo y pertenece a la Universidad de Kioto, mientras que Menzel corresponde a la Universidad de Vanderbilt. Fíjese que ellos estudiaron a los primates en escenarios en donde los primates hacían uso de su libertad, ¿verdad? No herían a los animales con estos experimentos, ni se realizaban, la mayoría de ellos no se realizaban en laboratorios. Fíjese que los primates que estudian son los macacos, chimpancés y gorilas. Y ellos descubren a través de tantos años de investigación que los primates ya conocen la corrupción. Conocen entonces todas sus formas, el tráfico de influencias, el engaño, el fraude, las mentiras. Conocen los robos, las estafas y evitar al fisco. Bueno, y entonces ustedes me van a decir, ¿qué está diciendo? Vamos a parar un momentito ahí. ¿Qué significa que un primate, que un gorila o un chimpancé evite al fisco? El fisco en estas comunidades es el macho más importante, ¿no? Es el que tiene fuerza, es el que lidera y es al cual hay que darle lo que se tiene. El resto de la comunidad le da más comida a él. Entonces ellos diseñaron, los que no son líderes, diseñaron estrategias muy inteligentes para no darles la comida. Saben dónde ocultarla. Y el tráfico de influencias, bueno, cuando el mono no consigue algo de un compañero, va y se auxilia de otro mono que es pariente cercano de este compañero al cual le quiere sacar algo. Vale decir que todas estas estrategias están en ellos, y a través de estos primates podemos deducir que en la antigüedad, digamos en la prehistoria, existían actos de corrupción en el Homo sapiens sapiens. ¿Por qué? Porque el Homo sapiens sapiens pertenece al orden de los primates. Vale decir que nosotros de alguna manera, si bien tenemos una conciencia de orden superior muy desarrollada, ellos tienen también un tipo de conciencia superior y un tipo de conciencia de orden primario, eso desde ya, y lo comparten con todo el reino animal, con todos los mamíferos. Pero esa mínima conciencia de orden superior, que no llega a los estados de reflexión, que no llega a todo lo que ha llegado, por supuesto, el cerebro del hombre, ¿no? Con su corteza prefrontal, les permite justamente afrontar todo este tipo de situaciones.
Les permite, por ejemplo, a los gorilas reconocerse en el espejo, en un test que se realizó que se llamó la mancha, una mancha blanca que se les colocaba en la frente, y cuando se miraba al espejo el gorila se tocaba la mancha blanca, quiere decir que se reconocía. Pero bueno, hay un grado de evolución que nos puede indicar que en el Paleolítico nosotros, como homínidos o como Homo sapiens sapiens en desarrollo, cometíamos las mismas acciones corruptas. Fíjese, esto es muy interesante. Este es un monito que se está llevando toda la comida para él. ¿Y sabe cómo se llegó a esto? Bueno, Menzel, el primatólogo que les comenté, desarrolló un experimento con una monita que se llamaba Belle. Bueno, Belle todas las mañanas abría una puerta y le guiaba a los compañeros para ir a comer, es decir, para que coman en comunidad. Uno de estos monos, a quien llamaron Rock y que vemos aquí en este video, decidió que no quería compartir la comida y todas las mañanas se hacía loco, miraba para arriba, como si no le interesara la comida. Pero en cuanto tenía la oportunidad y Belle no lo estaba viendo, ingresaba en el lugar y se hacía de toda la comida que pudiera. Fíjese que lleva hasta en las patitas comida para él. No le interesa, sin duda, compartirlo. Esta, de alguna manera, es una forma de llevarse para sí toda la comida, ¿verdad? Como una forma de corrupción a través del engaño. Ahora, solo entre los primates existe la corrupción, y vamos a ver que en el reino animal sigue existiendo. Por ejemplo, en las hormigas, ¿no? En las colonias de hormigas existe el nepotismo. ¿Esto qué significa? Se hicieron estudios de los ADN de ciertas hormigas. Ustedes saben que las hormigas eligen a la reina entre algunas larvas que se están desarrollando. Pero esa elección debe ser al azar. Sin embargo, los estudios de ADN comprobaron que la elección no era al azar, porque todas las reinas estaban emparentadas entre sí. Entonces, hay un nepotismo. Luego, en las colonias de abejas. En las colonias de abejas, la abeja reina hace evasión de la ley. Ustedes saben que las abejas reinas son las que crean todas las reglas y el resto de las abejas tienen que observar esa ley. Sin embargo, en muchas ocasiones, ellas, las reinas, son las primeras en no mantener esas reglas vivas. Acá hay algunos casos de corrupción documentada en la historia y son muy sobresalientes. Por ejemplo, en la foto estamos viendo al duque de Lerma, que dio origen en España a toda una época, ¿no? Toda una época de este duque de Lerma. Él en 1601 protagonizó el desfalco más grande de la historia, mediante ardides. Logró que Felipe III pasara de Madrid, su reino, a Valladolid, una ciudad en donde él había comprado la mayoría de las propiedades y luego se las vendió a precio oro a la corona. Si esto fue un desfalco más grande, porque todavía la cantidad de dinero que él logró no ha podido ser igualada. En la época de Ramsés IX, en 1100 a.C., hay documentos que indican que funcionarios habían hecho algún tipo de acuerdo comercial con profanadores de tumbas. Ustedes saben que en Egipto las personas eran enterradas con sus posesiones, muchas de ellas, por lo menos las personas más destacadas y pudientes. Entonces ellos iban y profanaban y se quedaban robando todas las cosas de esa persona. Demóstenes, en el 324 a.C., se quedó con parte del dinero que había depositado en el Acrópolis Alejandro, fíjese. Pericles, el incorruptible, participaba del dinero que se había puesto para la construcción de la Acrópolis y se lo derivaba a sus bolsillos. En Roma, que no aceptaba la corrupción pública, pero sí aceptaba la corrupción o actos de corrupción en el pueblo, existía el adesactatio.
así se llamaba en latín. Esto era la posibilidad, la capacidad de los señores poderosos de tener una corte de hombres que lo seguían y lo seguían por todos lados, que hacían a las veces de guardaespaldas, los cuidaban. A su vez, el poderoso les conseguía empleos, les conseguía prebendas. Vale decir que esto es algo que nos viene de muy atrás en el tiempo. Podemos seguir citando casos, pero se me ocurrió encontrarles estos como algo realmente sobresaliente. Fíjense que en Frontiers, en Behavioral Neuroscience, que es una revista de neurociencias, existe un artículo que se llama Patrones fisiológicos de comportamiento en la corrupción, escrito por Aurora García Gallego y Nicolaos. Ahora, las neurociencias, es importante decir que en los últimos años han echado mucha luz sobre el cerebro y sobre todas las cosas que antes se pensaba o no se sabía realmente cuál era su origen. La corrupción se estudió siempre desde la filosofía, como vimos, desde la economía, desde la sociología, pero en los últimos años se está hablando también del cerebro. Y entonces Nicolaos, el científico, nos dice, de manera primitiva todos somos unos ladronzuelos. ¿Por qué? A través de todas estas investigaciones concluyeron que las tribus primitivas, muy atrás en el tiempo, robaban comida, y cuanto mayor comida mejor, a las tribus más cercanas. Pero él decía que tenía el hombre, y tiene el hombre la posibilidad de reflexión, vale decir, de reflexionar y pensar un momento si eso que va a realizar, llevado por un impulso, es lo correcto. Es decir, que la reflexión es una condición del alma humana, de la mente humana, que nos lleva a demorar, a poner entre el impulso nuestro, vamos a suponer que es natural, pero entre el impulso nuestro natural y la acción efectiva, poner un tiempo de espera y un tiempo de dilación para eso. Y allí aparece todo lo que García Gallego, a pesar de decir que tenemos una naturaleza corrupta, dice que también tenemos, por supuesto, una naturaleza altruista, y que eso es lo que tenemos, sumando la reflexión a esta naturaleza altruista, poder trabajar esto que hasta el momento se presenta como una tendencia natural del hombre. Ahora, ¿cuál es la neurociencia de la corrupción? Y fíjense que aquí tenemos un cerebro, ¿no?, humano, que va encendiéndose. Ustedes saben que las neurociencias han descubierto ahora y ponen en práctica, bueno, hace muchos años, el fMRI, que es una MRI funcional que obtiene videos del cerebro. Estos videitos del cerebro van determinando cómo piensa, qué siente esa persona, por ejemplo, ante la vista de ciertas imágenes, ¿verdad? Y entonces la Academia de Ciencias Sociales de China convocó a un grupo de personas a las cuales, por supuesto, las sometió a este MRI mientras les ofrecía una mesa llena de dinero. Y se les decía además que ese dinero, si querían, podían ponérselo en el bolsillo. Fíjense que la sola visión del dinero despertaba en el hemisferio derecho, porque eso es un cerebro visto desde arriba, tenemos el hemisferio derecho, las zonas del bienestar y también en la corteza prefrontal. Pero aquellos que decidían quedarse con el dinero, en el hemisferio izquierdo se activaba el giro inferior frontal cerca del parietal. Concluyen los científicos en esta actualidad que esa sería la zona en que se activa el cerebro ante el soborno. Cuando recibimos dinero, ese dinero fácil o ese dinero robado que obtuvimos de forma non santa, pues este giro inferior frontal se va, activando, y por supuesto vemos esta rayita allí
que los dos hemisferios, ustedes saben que se conectan, lógicamente sus conexiones, y sentimos desde ya un gran placer y un gran bienestar. Ahora, hay países con poca corrupción, que decimos que si esto es tan generalizado, existe. Y hay una agencia, Transparency International, nos dice que existen países con poca corrupción, pero en particular los países escandinavos. Y esto sabe a qué se debe: a la influencia de la ética luterana, que no prevé la confesión de los pecados para lograr la absolución. ¿Sabe por qué? Porque en la Edad Media, en Europa peninsular, en Europa central, irrumpe el cristianismo, irrumpe la ética cristiana y la ética del catolicismo. Y ustedes saben que, por supuesto, en este momento, cuando irrumpe el catolicismo, la corrupción se transforma en un pecado que no había que cometer, pero que si se cometía, podía la persona ser absuelta a través del sacramento de la confesión. De modo que una vez que se confesaba, seguía corrompiendo y luego se confesaba, y así infinitamente. Aquí ponemos un sello del Lehrmail de Escandinavia, justamente en la zona en donde se encuentran estos países. El gran neurocientífico, doctor Facundo Manes, de Argentina, reconocido en todo el mundo, particularmente en los Estados Unidos, donde ha estudiado también en la Universidad de Harvard y se lo recibe en sus conferencias, nos dice que todos los países tienen corrupción y seres humanos corruptos. La diferencia, en parte, radica en cuán tolerada es la corrupción en esa sociedad. Pero claro, lógicamente que esa sociedad tiene que tener mecanismos, ¿verdad?, para no tolerar, mecanismos previos, subyacentes, estructurales, para justamente no tolerar esa corrupción. Entonces, ¿se puede evitar la corrupción si hay países que tienen poca corrupción, si hay países que no la toleran? Fíjese que los expertos en el desarrollo de las naciones ven el desarrollo de cada país, de cada pueblo, como un triángulo equilátero, más o menos. Entonces ellos dicen que para que la economía pueda desarrollarse adecuadamente, reinvirtiendo el sobrante, y que ese sobrante de la economía no termine en los bolsillos de los corruptos, para que las instituciones democráticas sean vigentes en contra de las tiranías, para evitar que los tiranos ingresen, es decir, para que la economía y las instituciones no se corrompan. En la base de ese triángulo tiene que haber valores y principios morales. Estos valores y principios morales son el abono de cada sociedad para poder neutralizar la corrupción. Porque, como lo estuvimos viendo, existe, desde el punto de vista biológico evolutivo, existe en nuestro cerebro, como dice García Gallegos, la investigadora, evidentemente somos corruptos por naturaleza, pero tenemos que tener mecanismos, porque tenemos reflexión, conciencia de orden superior, para poder dominarlo. Y entonces, estos valores y principios, ¿dónde creen ustedes que se encuentran? Por supuesto, en la familia. En la familia es el lugar y el crisol donde vamos a poder desarrollar los valores y no los antivalores, porque la corrupción sin duda es un antivalor. Entonces yo aquí, como un grano de arena, que justamente lo pongo en uno de mis libros de madres a hijas, el ABC de la familia, escribo 4 valores fundamentales que podemos enseñar a nuestros hijos para que no hagan daño al otro, para no echar a perder la sociedad, para no echar a perdernos nosotros mismos. El primero es enseñar la libertad. Fíjense que es un concepto que tiene una trampa, porque creemos que ser libres es hacer lo que se nos da la gana. Y lo primero que debemos enseñar a nuestros hijos es que la libertad se aprende entre límites. Entre el límite que me propone el semejante. Vale decir que tu límite, el mío, se articulan, se cruzan, se inspiran,
pero no batallan juntos. Yo debo reconocer cuando quiero satisfacer una necesidad, el límite del otro para no dañarlo. Esto nos lleva al segundo valor, la responsabilidad. Esto quiere decir que yo, cuando reconozco el concepto de libertad como un concepto fundamental que está rodeado de límites, aunque parezca una paradoja, no la es, voy a ser responsable de mi entorno, voy a cumplir mi palabra, mi promesa, voy a hacer las cosas que corresponde hacer por mi bien y por el otro, lo que nos lleva al concepto de justicia. Es decir, voy a ser justo conmigo, pero también justo con los demás, porque el corrupto pretende hacer justicia y libertad para sí mismo, pero no observa la libertad de los demás, no es responsable de la libertad del otro. Nosotros somos responsables en conjunto de los demás también. Y por supuesto cree que hace justicia cuando se lleva al bolsillo las cosas que no le pertenecen. Estos tres valores nos llevan al último fundamental, que es el valor de la verdad. Aristóteles decía que la verdad es la única cosa democrática que existe porque todos creemos tener un pedacito de ella. En este mundo donde prevalece el individualismo como la gran epidemia que nos asola en esta época, todos queremos tener un pedacito de verdad. Y bueno, hay que admitirlo, todos tenemos puntos de vista diferentes, todos pensamos distinto. Sin embargo, tiene que haber una verdad con mayúsculas, que ya no existen esas verdades con mayúscula en esta época posmoderna. Una verdad con mayúscula en torno a la cual nos podamos reunir todos. Esa verdad con mayúscula tiene un ámbito y es el ámbito de la moral. La moral viene del latín mos, costumbre, y son las costumbres que todos acordamos, no pasar un semáforo en rojo, no robar, es ese tipo de cosas que forman parte de la armonía en sociedad, porque no estamos en la selva, porque no somos primates sin conciencia de orden superior, porque estamos aquí en la Tierra para hacer una diferencia entre nosotros. Vale decir que esa verdad con mayúsculas es una verdad que debe estar presente para todos y todos la tenemos que respetar, como por ejemplo no quedarse con lo que no nos corresponde. Esto es muy importante, estos 4 valores hay que enseñarlos a los niños desde pequeños. Los padres desde ya no tenemos que ser los primeros en echarnos al bolsillo cosas que no nos pertenecen, porque entonces estaríamos dando el ejemplo contrario a lo que queremos decir. Y sabemos desde la teoría de Bandura, del aprendizaje vicario, que los niños aprenden por el ejemplo. Entonces, enseñar estos 4 valores fundamentales a partir de nuestro propio ejemplo. Esto es algo importante para poder mantener la armonía en la sociedad y esperanzadamente ir a esas sociedades más evolucionadas, porque ahora pareciera que estamos involucionando. ¿Para qué? Bueno, para no irse desnudo, como dice Sancho Panza en el Quijote, para irnos vestidos con lo que nos pertenece, con lo que hemos logrado con el esfuerzo, para que podamos hacer una sociedad justa y que todos, les repito, estemos vestidos con lo que nos corresponde. Hasta el próximo especial de educación.